Hola, hola, aquí estoy otra vez. Tengo algo que quiero compartir. Yo sé que por mucho tiempo en iglesias o quizás tu pastor, tu líder, siempre te ha dicho ora, ora. Pero muchas veces no sabemos cómo orar. Y algo que me bendice a mí mucho es de que cuando los mismos discípulos andaban con Jesús, ellos mismos miraban a Jesús orar, que se iba al monte a orar y que él buscaba lugares solitarios y Jesús no les impuso. Él no les dijo, vénganse, los quiero enseñar a orar. Eso tiene que nacer de nosotros. ¿Por qué? Porque los discípulos cuando tanto vieron a Jesús orando y orando y orando, hasta que hubo un tiempo que ellos se quedaron dormidos y no ni siquiera aguantaron a que Jesús viniera y bajara de la montaña donde estaba orando. Eso tienes que sentirlo tú. Tú tienes que sentir el hambre por querer orar. Tienes que sentir la necesidad de saber orar. Porque es muy fácil que le digamos a alguien, ora por mí. Pero cuando tú ya estás creciendo y tú le dices a alguien, ¿te puedes unir conmigo en esta oración? Yo he estado orando por esto, ¿me puedes ayudar, por favor? Unamos nuestra fe, porque es bíblico. La palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en una sola mente, en un solo sentir, Él va a escuchar las oraciones. Y en el libro de Apocalipsis también dice de que Él tiene las oraciones de los santos, las pone en un incensario y los ángeles suben y las ponen delante de su trono para que se quemen y son olor grato delante de Dios. Entonces, muchas veces no sabemos. Casi la mayoría de iglesias, cuando es el día de oración, no, son las personas, hay menos congregación. Si comparamos el domingo o cuando hay un estudio bíblico, la gente llega menos a los días de oración. ¿Y por qué será? ¿No te habrás preguntado tú eso? Pues fácilmente, yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí cuando era al principio empezaba a conocer las cosas de Dios y era porque no sabía y porque me daba pena, porque decía, a lo mejor me van a decir, hermana, ¿puede orar usted? Entonces, y si yo iba era solamente porque llevaba peticiones, porque quería que oraran por una situación mía o por alguien que yo conocía. Y ¿sabes qué es hermoso? Orar es un arte. Orar es tener relación con Dios. Orar es conocer la palabra. Orar es como cuando un bebé empieza a caminar y tú no estás respetando. Primero tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para poder saber los pasitos del lenguaje de la palabra de Dios. Porque ese es un lenguaje, ¿sabías? El orar es un lenguaje que tenemos que aprender la palabra de Dios, como cuando un niño tú le enseñas a hablar, este bebé hasta que ve los labios tuyos y dice mamá, papá o agua, ¿sí? Entonces tenemos que enseñarles y los líderes, los pastores, los ministros de cada lugar estamos ahí para hacerlo, pero tú tienes que querer y si tú quieres sí puedes. Todo mundo se sabe el Padre Nuestro. Porque yo antes de conocer la palabra de Dios y conocer las cosas de Dios, yo sabía. El Padre Nuestro yo lo repetía constantemente y yo pensaba que estaba orando. Pero cuando tú vienes a la palabra, te das cuenta y lees completamente porque no podemos leer la escritura a medias. Y me bendice tanto esto. Te voy a compartir un poquito el Padre Nuestro, pero en realidad es una manera de cómo orar. Saber conocer que la Biblia nos dice es como aprender otro idioma o lenguaje. Si yo vine a este país, los Estados Unidos, tuve que aprender el lenguaje para poder comprar, para poder comer. Y ¿sabes qué? Si no me la iba a pasar como la India María, comiendo puro coffee and donuts. Y eso no iba a ser, ¿verdad? En Mateo 6, del 5 al 15, si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que leas. Lea, si no lo vas a hacer ahorita, leo en otra ocasión, pero es Mateo 6 del 5 al 15. Allí habla Jesús y la oración. Si tu Biblia tiene título, deberá decir Jesús y la oración. Y dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, eran las iglesias, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate bien, me atrajo la atención a mí cuando estaba estudiando este tema hace bastante, porque dice, no seas como los hipócritas.
¿Y qué quiere decir hipócrita? Wow, nosotros los latinos especialmente, y te dicen hipócrita, te ofendes, ¿verdad? Porque dices, ay, yo no soy hipócrita, ¿por qué me dices así? Pero en realidad la definición de hipócrita es aquel que actúa con hipocresía. Es decir, finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. El concepto de hipocresía proviene de un vocabulario griego que hace referencia a la función desempeña un papel de actuar. O sea que son como los artistas, están actuando pero no es la pura verdad. Los artistas actúan, nos hacen llorar, quizás en telenovelas, novelas, historias, estamos llorando y nos metemos en el personaje, pero no es la realidad, ¿verdad? Dice el 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Tenemos que, hay varias diferentes maneras de oración. Hay oraciones corporales donde nos unimos en la iglesia. Hay oración por los alimentos. Hay oración por enfermedades. Hay oración por finanzas. Hay oración por fortaleza. Por muchas razones hay oración. Pero tenemos que aprender la palabra de Dios. Por eso es que es bien importante que cuando nosotros vamos a leer, a orar, si estás orando por los alimentos, pues vas a orar por los alimentos. Un ejemplo sería orar por los alimentos. Padre, yo te doy gracias por estos alimentos que voy a tomar, que sean de buen nutrimiento para mi cuerpo. Yo te pido que los bendigas, Padre, y que proveas a aquellos que lo necesitan también. Padre, te doy gracias y los bendigo en el nombre de Jesús. Siempre tenemos que sellar nuestra oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y vamos a ir rápidamente donde está el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque para que tú sepas prácticamente, dice que no hagamos, dice que no hagamos vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir vano? Vano quiere decir algo que está hueco. Repeticiones es que estamos repitiendo. Entonces cuando yo descubrí esto hace bastante tiempo, dije, wow, entonces yo no estaba orando bien, porque yo repetía nomás el Padre Nuestro. Y él antes de eso, de advertirles a los discípulos cómo era la manera que tenían que orar, él dijo, no hagan vanas repeticiones. O sea que vano es algo que está hueco. ¿Alguna vez te has comido una semilla de cacahuate y cuando la muerdes, esa semilla está hueca? Y dices, se miraba tan bien la semilla y mira cómo está, ¿verdad? Igual hay una alabanza que dice que del caracolito, no sé si tú la has oído, dice que caminando por la playa miró un caracolito, pero cuando lo levantó era el puro cascaroncito. Entonces así son las oraciones de nosotros, también son huecas. Y entonces las lágrimas no van a mover a Dios. Cuando son lágrimas solamente porque te duele, porque la fe es la que mueve a Dios. Y tenemos que orar en fe en la palabra de Dios, porque ese es su idioma, ese es su lenguaje. Si tú vienes aquí a un americano que no habla en español, tú le vas a hablar español, no te va a entender, o viceversa. Si él va a nuestros países y quieren hablarnos, no le vamos a entender, necesitan un traductor, ¿verdad? Y la palabra de Dios es así. Tenemos que conocer al Maestro, a Jesús. Él es nuestro Maestro y nuestro director, y el que nos enseña y nos dirige es el Espíritu Santo. Así es que fíjate, aquí dice que no seamos como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Quiere decir que no tenemos que orar porque Dios lo sabe todo. No. Porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que hablar con Dios. Tú ¿cómo te sentirías tener un hijo que no habla? No, ¿cómo es eso? Tienes que aprender, hablas con señas, pero te vas a comunicar con Él, ¿verdad? Con Dios es también lo mismo. Tenemos que aprender la palabra para poder comunicarnos con Dios y orar de la manera apropiada. ¿Ok? A ver, vamos a entrar un poquito aquí en lo que dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Como dice el Padre Nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que nosotros vamos a dirigir nuestra oración al Padre que está en los cielos, a nadie más,
Padre nuestro que estás en los cielos. Y recordemos, la palabra de Dios dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, y ese es Jesús, que está sentado a la derecha del Padre. Por eso es que nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Le damos gracias en el nombre de Jesús, porque es ahí donde está el poder. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros entramos con adoración delante de Dios. Cuando tu hijo viene delante de ti y te pide algo y se ha portado bien, tú dices, oh sí, mijo, sí, ya sé, te tengo que comprar este par de zapatos, te voy a comprar este juguete, te voy a comprar esta ropa. Imagínate cómo es Dios, tan bueno, que si nosotros nos portamos bien, las bendiciones ya nos están esperando, porque nos van a perseguir conforme la palabra dice, nos van a alcanzar sin necesidad que estemos, dame Padre, dame Padre, dame Padre. Pero si nosotros hablamos su lenguaje y tú estás necesitado de alguna necesidad en tu vida y tú le dices, Padre, tu palabra dice que tú alimentas las aves y los pajarillos del campo, ¿cuánto más a mí, Padre, que soy tu hija, tu hijo? Cuando tú le hablas de esa manera a Dios, Dios va a decir, tiene razón, está hablando mi palabra y está en lo correcto, por eso le voy a mandar mi bendición, ¿verdad? Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Estamos pidiéndole por el pan de cada día y le damos gracias y aún oramos por el pan que nos va a dar y por aquellos que también necesitan, ¿verdad? Donde dice, ok, podemos en presencia, así como dice tu palabra, porque Dios tiene palabra. Dios tiene palabra. Danos hoy el pan de cada día. Seamos agradecidos por los alimentos siempre. Por lo poco, por lo mucho, tenemos que ser agradecidos. No nos quejemos, porque Dios siempre nos bendice. Con poco o con mucho, pero Él bendice. El número 2 es el bien importante, porque dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros tenemos algo en contra de alguien y queremos que Dios escuche nuestra oración, tenemos que examinarnos y perdonar a todo aquel que nos ha agredido, aquel que nos ha ofendido. No puedes decir, no, yo lo perdono, pero no me hables de ella o de él. O yo lo perdono, pero no quiero ver ni una foto. O no, yo lo perdono, pero no puedo hablar de esta persona. No, 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 no. Tú tienes que perdonar genuinamente, porque Dios también nos ha perdonado a nosotros. Y por eso tenemos que perdonar antes de venir con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, nuestras oraciones no van a pasar ni del techo, y tú no quieres eso. Tú quieres que tu oración llegue al trono de Dios. Y dice acá, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos tenemos tentaciones. No escondas tus tentaciones. Tienes que ponerlas delante de Dios. Todos tenemos debilidades. Todos estamos expuestos a tentaciones. Estamos en este mundo que está lleno de tentaciones y tenemos nuestra propia debilidad. Por eso es que una pareja debe cobijarse en su pareja. Por eso si van a salir, salen juntos. Y no es control, simplemente porque nosotros sabemos que tenemos un enemigo y ese es el adversario, el acusador de los hermanos, que si miraste algo, que si alguien te dijo algo y te hizo sentir mal o te tocó tu tentación o eso que tú te hace tropezar, entonces te va a traer condenación. No dejes eso. No dejes eso. Tenemos que cobijarnos, tenemos que cuidarnos con la palabra firmemente. ¿Ok? Tenemos que creer a Dios y tenemos que acercarnos a Dios, porque esa es la única manera que nosotros podemos orar. Cada uno tenemos nuestra propia manera de orar. Pero para el principio tú tienes que buscar puntos básicos. Si tú vas a leer escrituras, vas a aplicar esa escritura. Si tú no te la puedes aprender, trata de aprenderte 1:1 o versículo 1:1, versículo capítulo 1:1. Esa es una manera como uno se las puede, o también escribiéndolas. Es una manera muy básica para poder aprender las escrituras. Y si tenemos un devocional todos los días, ¿qué es un devocional? Quiere decir que tú agarras un ritmo de cómo leer la palabra, cómo meditar en ella. Yo tengo un app donde subo la Biblia y ahí me manda recordatorios de lo que yo tengo que leer. Y eso me inspira
a leer también. Porque a veces tenemos la Biblia y decimos, ay, pero ¿cómo la voy a leer? ¿O por dónde voy a empezar? También necesitamos mucha ayuda. Y hoy las redes sociales, el internet te ayuda mucho porque puedes buscar bastantes cosas. Nomás ten cuidado lo que lees, porque muchas veces deja que tu Espíritu Santo te ayude y te diga esto sí, esto no. Tan pronto empiezas a sentir algo en tu interior, quiere decir que no es. Vete por otro lado, ¿ok? Y si tienes tu pastor, sigue lo que tu pastor te está enseñando. Te invito a que puedas mirar mi perfil en Facebook. Yo comparto unas enseñanzas que están muy ricas de parte de mi apóstol Armando Rodríguez. Bendiciones. Sígueme, dale like y compártelo. Espero que te haya sido de bendición. Bendiciones.